porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, qué placer volvernos a encontrar en este encuentro que ya se hace habitual para aprender un poco más acerca de la crianza respetuosa. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima, pero también vamos a hablar acerca de la baja tolerancia ante la frustración. Por supuesto que no estoy sola para hablar de estos temas porque no podría. Aquí está Rosagne, como siempre, acompañándome. Hola, bienvenida. Hola, un gusto estar acá. Igualmente para nosotros, qué bueno que estás con nosotros. Rosagne es doctora en Ciencias Psicológicas. Recuerde además que es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y fundadora del proyecto Crianza Respetuosa, que está en redes. Que está en redes, pero por suerte está aquí también. En televisión, en el canal educativo durante esta temporada, y vamos a, por supuesto, hacer nuevas temporadas porque ya son muchos los temas que nos están solicitando, afortunadamente, las personas que se comunican con nuestro canal. Rosagne, hablamos de autoestima y, por supuesto, hablamos de baja tolerancia ante las frustraciones. Yo quiero empezar por lo primero. Se dice que la autoestima es muy importante para el desarrollo del ser humano, independientemente de su edad. Pero, por supuesto, tendríamos que entender, en primer orden, qué cosa es la autoestima y cuán importante es para el desarrollo psicológico del ser humano. De hecho, se habla mucho de autoestima, pero la autoestima viene primero precedida del autoconocimiento. Es decir, para podernos querer, que es lo que implica la autoestima, es decir, que nos aceptemos como somos, siendo conscientes de que tenemos debilidades y fortalezas, pero que como un todo somos personas valiosas, siempre todo ser humano es valioso y tiene cosas buenas, y en ese sentido nos debemos querer, nos debemos aceptar, aunque trabajemos incluso en cosas que queremos que sean diferentes en nosotros mismos. Eso no es problema. Pero para poder hacer eso, para poder aceptarnos, tenemos que conocernos, conocer esas debilidades, conocer esas fortalezas, y cuando se habla mucho de autoestima, un poco se descuida el hecho de que hay que primero propiciar que una persona se conozca. Entonces, para que un niño devenga un adulto con una buena autoestima y mientras crece sea un niño con una buena autoestima, que es algo muy necesario para todo en la vida, es decir, para que nuestra vida curse con bienestar, tenemos que tener una buena autoestima. Y los niños, por su condición de niños, para poderse conocer, necesitan de los adultos. Por eso es que los adultos estamos todo el tiempo conduciéndolos y tenemos que saber todo el tiempo conscientemente lo que estamos haciendo, porque a veces no reparamos en cuánto podemos estar haciéndole un mal al niño porque no sabemos estas cuestiones. El niño es como si tuviera esa construcción de quién es él, de su identidad, de lo que es bueno en él, de lo que no es bueno en él, cómo se reconoce a sí mismo, no tiene madurez para cuando es pequeño hacerlo por él mismo. Por tanto, quien le dice cómo eres es el adulto. Hay una infografía que rueda mucho en redes, hay cosas valiosas que ruedan mucho por ahí en redes, que dice, si le dices a un niño que vienen los Reyes Magos, creen en los Reyes Magos. Si le dices que el dientecito, el ratoncito, te lo va a cambiar por una peseta, creen en eso. Y si le dices que es bueno, creen en eso. Y si le dices que es malo, también creen en eso. Y eso lo que está diciendo es esto justamente, que como nosotros hagamos las cosas, vamos a propiciar que el niño se conozca bien o no y que tenga o no buena autoestima. Y fíjate que hago la distinción porque a veces los padres dicen qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno eres, pero no están propiciando que se conozca. Y los niños hay un punto en que dicen, yo sé que me dices que soy bueno porque me quieres, porque yo soy tu niño, pero ¿por qué yo soy tan bueno? Entonces hay que trabajar en los dos componentes. Muy importante porque es cierto lo que dices, mucha autoestima, pero de autoconocimiento hablamos muy poco. Y a partir de ahí, bueno, pues nace todo. ¿Cómo debemos hacer para propiciar que los niños tengan una buena autoestima? A ver, la crianza tiene obviamente ese proceso de conducir que requiere que muchas veces hay que llamar la atención, señalar algo. El aprendizaje de normas y límites es todos los días y el niño en lo que va aprendiendo lo hace o no lo hace y hay que decir esto sí, esto no. Y hay que tener bien claro que ese proceso debe ir de una manera que no dañe la autoestima. Entonces, como yo te requiero, como yo te digo las cosas cuando no están bien, como yo te insisto en el aprendizaje de determinadas cosas, hay que siempre hacerlo en positivo, sin poner calificativos negativos, calificando la conducta y no al niño. No es lo mismo decir, no has aprendido algo, que tú eres desordenado, tú eres desatento, indisciplinado,
disciplinado, es decir, es señalar las conductas que hay que mejorar, no como condiciones, como atributos al niño, son como especies de trucos que hay que ir teniendo, ir ganando para cómo modulamos esa interacción. Eso es fundamental, pero también que en el día a día a veces nos ocupamos más de señalar lo que falta que de lo que se ha logrado, que de lo bueno, de lo que ya sí se sabe. Entonces hay que reconocer todo lo bueno, tanto para que lo vea y advierta todo lo bueno que tiene, como para que también no sea solo lo malo lo que estemos señalando. Y lo otro es que también hay una suerte de idea de que el niño es bueno por determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando entra a la escuela se le asigna mucho a cómo rinde. Si es muy bueno en las habilidades académicas, todo está bien. Y muchos niños no tienen esa capacidad y son buenos niños y son niños que realmente tienen todo se merecen toda la misma gratificación de su maestra, de sus padres. Entonces la fortaleza de ese niño está en otro lugar y hay que señalar dónde está esa fortaleza para que el niño la reconozca y para que sepa que vale mucho, aunque quizás no es en matemáticas en lo que él tiene sus mejores desempeños. Entonces por ahí es por donde hay que ir viendo todo este asunto. Y ya lo mencionaste, pero me gustaría profundizar un poquito más en eso. ¿Cómo hacemos para nosotros señalar lo que está mal hecho sin dañar la autoestima del niño? Y me gustaría que me dijeras si esta manera tiene algo que ver con el tipo de crianza. Sí, tiene mucho que ver porque la crianza tradicional, recuerda que es adultocéntrica, y el asunto está en que yo tengo la función de que salga bueno o malo el niño y descuido al niño en su percepción de todo, en sus sentimientos, en lo que está ocurriendo. Entonces el que le digamos un calificativo o le demos un golpe o lo requiramos, lo vayamos a requerir de una manera que daña al niño, en la crianza tradicional es muy frecuente y ni idea de que eso daña. No es lo más importante. En la crianza respetuosa todo el tiempo el foco está en el niño y esa es la gran diferencia. Por eso, aunque sabemos que es nuestra función sacar lo mejor del niño, también sabemos que hay que hacerlo haciendo que ese proceso curse desde una posición de bienestar y de aprendizaje, porque el niño siempre está haciendo cosas de niño, porque es un niño. Es decir, de pronto nosotros, la gran sorpresa por una conducta inadecuada de un niño, si nosotros los adultos que ya nos formamos, cometemos errores, nos equivocamos, repetimos a veces los mismos errores, intencionalmente transgredimos cosas, ¿cómo no vamos a entender que un niño que está en todo un camino de aprendizaje no lo haga? Entonces, a la hora de requerir hay que poner mucho cuidado, a la hora de enseñar, aprovechar la circunstancia, porque el punto no es tanto castigar, requerir, regañar, como que aprenda de lo que está sucediendo. Entonces eso es más bien lo que hay que tomar en cuenta. Entonces vamos a conversar un poco más adelante también acerca de la otra cara de la moneda. Exacto. Que sería la poca tolerancia ante la frustración, ante lo que sale mal. Exacto, porque una cosa va a la otra y la baja tolerancia a la frustración es un gran problema también para afrontar la vida desde pequeños y luego se queda y se instala en las personas, igual que la autoestima, la baja tolerancia a la frustración nos hace mucho daño en nuestra vida adulta. Ya, entonces eso sí lo voy a dejar para hacerte la pregunta luego para que podamos comprender mejor qué cosa es esta baja tolerancia a la frustración y cómo debemos nosotros como adultos, bueno, pues entonces también mediar para evitar que eso le suceda a nuestros niños y niñas y no crezcan con esas dificultades. Exacto. Vamos a disfrutar uno de nuestros materiales, de los que siempre produce UNICEF para este y otros proyectos similares. Adelante. Estar más tiempo con tus hijos en casa, lo que siempre deseaste, hasta que se te va agotando la paciencia y pedís una vez, pedís 2 veces, 3 veces que junten todo y terminás diciendo, ¿juntás todo o te reviento? ¿O parece que le hablas a una pared cuando le decís 1000 veces que deje el celular un rato hasta que se te va la calma y te sale? Vas a quedar más tarada de lo que sos. Y le arrancás el aparato. O cuando mirás sus deberes y están mal y le gritás, no haces ni una sola cosa bien. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base para lo que van a hacer mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Hay otra forma de hacerlo. Conocé nuestros consejos en la web de UNICEF Uruguay. Continuamos conversando en esta emisión y ya hablamos un poco acerca de autoestima. Nos decía Rosanne que por supuesto hay que empezar por el autoconocimiento y así conversando de una cosa y otra llegamos a la baja tolerancia ante la frustración. Buen momento para que entonces nos expliques primero qué es, qué podemos entender por baja tolerancia ante la frustración. Bueno, hay que empezar por la frustración y luego por la baja tolerancia, porque la frustración es parte de la vida. Si empezamos a rememorar
cuando inicia un día y cuando termina, muchas veces a lo largo del día experimentamos algún nivel de frustración, que es que algo no nos salga bien, que algo que teníamos pensado de un modo no funcione, que lo que yo quería no pudo ser. Es decir, hay muchas maneras en las que a lo largo del día estamos procesando este estado de frustración, y por tanto hay que verlo como algo con lo que tenemos que saber lidiar, porque es parte de la vida, y si cada vez que yo me frustro por algo, me desestructuro, me siento muy mal, me desbordo emocionalmente, pues voy a pasarme sistemáticamente todo el tiempo en ese tipo de estado que no me da bienestar. Aunque hemos dicho que todas las emociones son buenas, obviamente hay que funcionar con predominio de emociones positivas. Las negativas son buenas porque me informan de algo que me está pasando, pero yo tengo que también no desbordarme todo el tiempo, porque si no, todo el tiempo estoy sintiendo que algo va mal en mi vida. Entonces parto de ahí, porque luego el asunto está en cuando tenemos la incapacidad para procesar, para tener un encuentro con la frustración que sea un encuentro sano, en el sentido de, ok, experimenté un malestar, pero lo sé, digamos que procesar rápido, salir airoso de eso, sacar la lección, reestructurar. Una de las cosas que más definen la madurez de las personas es la capacidad de reestructurar, que es ser flexible. No puedo ir por aquí, voy por allá, esto no me salió, ahora voy a hacer esto, plan B, plan C. Y en Cuba, por cierto, tenemos que tener bastante reestructuración por las adversidades que siempre hemos vivido, pero que ahora están en un momento pico, ¿no? En la contingencia actual. Entonces, ese es el tema con la baja tolerancia a la frustración, que es la incapacidad, la poca capacidad para poder lidiar con los estados de frustración. Que en los niños, ya yendo a los niños, imagínate, la frustración en los niños es muy frecuente, porque los niños son muy emocionales desde que nacen. Es ese canal que es primario en ellos antes que el lenguaje, de expresar todo, y sus emociones están todo el tiempo informándoles a ellos y al mundo de cómo están, y sus emociones son intensas porque todavía no las saben regular, y se supone que nosotros los vamos a ayudar. Pero además son hedónicos, dados al placer, a la inmediatez, a que todo sea rico, rápido, lo que me gusta, lo que no me gusta no lo quiero de ninguna manera, y emocionalmente reaccionan intensamente hacia eso. Entonces, ¿qué cosa baja tolerancia a la frustración en un niño? Bueno, un niño que ya tiene la capacidad de lidiar bien y no la experimenta, con lo cual estoy diciendo que un niño pequeño no es que tenga baja tolerancia a la frustración, es que es normal que reaccione intensamente, pero lo estoy diciendo, no vaya a ser que se motiven incomprensiones y de pronto, ay, mi niño tiene baja tolerancia a la frustración y tiene 2 añitos. No, o sea, claro. Obviamente reacciona intensamente emocionalmente a lo que no le gusta, pero también tenemos que saber que ya a partir de ahí lo vamos a ir enseñando. Primero, porque tiene que ir aprendiendo a regular las emociones, y tiene que ir aprendiendo a regular su voluntad, que no siempre todo lo que quiere puede ser. Por eso es que hay muchos temas que hemos traído a los programas y hemos hablado del tema de las normas, de los límites, de la consistencia, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con esto, porque todo esto se relaciona, Coralia, es parte de un rompecabezas, y justamente es eso, que vayamos aprovechando ese, digamos, que desborde de emociones que trae el niño, para que vaya aprendiendo a cómo manejar esas cosas que no te gustan, que van a ser parte de tu vida y que son grandes aprendizajes además. ¿Y qué relación tiene esto con la autoestima específicamente? Ahí está el asunto, y por eso decía, no estamos hablando tanto del niño pequeño que va a ser como tendiente a frustrarse fácilmente, sino de un niño que ya tiene cierta madurez, más allá de los 5 años, que ya va teniendo la capacidad de ir viendo las adversidades como algo natural. Si el camino que explicamos al inicio del programa, de formar bien el autoconocimiento y la autoestima, no ha ido bien, eso empieza a mermar la capacidad del niño de desarrollar su capacidad para tolerar y aceptar las frustraciones como algo natural. Porque si yo no me siento valioso, si yo no siento que soy apreciado, que soy querido, cada cosita que me pasa me afecta más de lo que debería. Porque en cada cosa que yo hago que no me va bien, pero estamos hablando lo mismo de un juego que estoy tratando de hacer, que de pronto el niño se desconfigura, lo rompe, lo lanza y empieza a llorar, y le dicen, ¿pero qué pasó? Y es que eso que ha pasado ha tenido para él una vivencia de un nivel de impacto a nivel de la frustración más grande de lo que debería ser. Y tiene que ver con que el niño no está colocado desde una buena autoestima. El niño que tiene una buena autoestima, que tiene una base de funcionamiento estable, bien configurada, se le derrumbó, lo vuelve a amar. Obviamente, si es pequeño y se le ha derrumbado 4 veces, se empieza, y por eso tiene que haber siempre un adulto cercano, pero no a la primera que se le cae su torre. Es decir, esa manera en la que vemos que el niño reacciona más intenso de la cuenta ya después de los 5 o 6 años a determinadas cuestiones que lo frustran, nos empiezan a dar pistas de que no tiene un buen desarrollo de su capacidad de frustrarse, y que hay que trabajar en eso. Claro, esto tiene que ver, me imagino, que con los juegos, por ejemplo, que es una de las historias más comunes en las familias, los famosos juegos de mesa,
donde Ajá. juega toda la familia, y cuando el niño pierde ya tenemos un problema, incluso es posible que no podamos jugar más. Y puede ser el primer juego, pero es que también a veces el adulto ha insistido mucho en quién gana y quién pierde, y somos nosotros los que también hemos incentivado un poco eso. O lo dejamos ganar, lo dejamos ganar, lo dejamos ganar, y entonces el día ya que es un pierde problema. lo sabe lidiar con eso. Ya. Ahí vamos a ir Ahora también. que dices exactamente que no sabe lidiar con eso, ¿puede uno enseñar al niño a frustrarse? Eso suena así como muy raro, pero Sí, es posible. ¿Y cómo lo es. hacemos? Es súper importante enseñar a los niños a frustrarse, porque frustrarse es parte de la vida y hay que aprender a frustrarse bien. Aunque eso suene medio extraño, Sí. es como que podamos decir, estoy muy frustrado, pero de una manera natural y sabiendo que es parte de la vida. Y el camino, como habíamos dicho en la socialización, se aprende a socializar socializando, se aprende a frustrarse frustrándose. Es decir, los adultos tenemos la tendencia a impedir que el niño se frustre, Sí. lo que acabas de decir, Sí, sí. que gane, porque desde pequeño ya vimos que la primera vez que algo no le salió bien, se desordenó, es normal y tenemos que permitirle que tenga experiencias de éxito y experiencias de fracaso y que nosotros nos pronunciemos ante eso como que es una cosa natural. Pero nosotros mismos también tuvimos un programa de expectativas del adulto, muchas veces queremos que el niño sea exitoso en todo porque así nosotros también nos sentimos bien y le vamos adjudicando a cuando es exitoso una gran carga y a cuando tiene algún tipo de fracaso, nosotros mismos le vamos dando una carga negativa. Ella con 98, ¿por qué no 28? ¿Por qué no cogiste 100? Entonces, eso también va sentando las bases. Entonces, para que el niño aprenda a frustrarse bien, primero nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos en cómo les enseñamos a que esas experiencias son parte de la vida. Así el 98 fue tu máximo esfuerzo, está excelente esa nota, que de hecho lo es. Si tú te sientes incómodo porque podías coger 100, bueno, mira a ver en qué te equivocaste, apréndelo y para la próxima prueba no lo vuelves a repetir, pero todo de una manera natural, sana y siempre recalcando lo que es realmente bueno para el niño. Entonces no es allanarle la vida, hacerle un camino de rosas, que no tenga experiencias. Mira, la sobreprotección trae mucho baja tolerancia a la frustración porque le impedimos las experiencias. El niño, si no tiene experiencias negativas, no aprende que eso es normal. Claro. Y a veces estamos todo el tiempo queriéndole evitar las experiencias negativas. De hecho, las emociones negativas es otro programa importantísimo que tuvimos. Entonces, a frustrarse, porque de hecho la frustración tiene que ver con emociones negativas. Tienen que los niños experimentar la frustración y tenemos que enseñarlo. Y nosotros también tenemos que ser un modelo que cuando nos frustramos lo hacemos bien. Porque yo te puedo decir, es normal, no pasa nada y al instante me pasa algo a mí y sobre reacciono y el niño está viendo. Es decir, eso los enseña más que lo que le hayamos dicho verbalmente. Por supuesto. ¿Alguna otra cuestión que nosotros debamos tener en cuenta para trabajar sobre la autoestima y para evitar esta baja tolerancia a la frustración? Bueno, yo creo que por donde lo traía quizás profundizar un poco en el sentido de que hay que permitirle una amplitud de vivencias a los niños, no evitarle los momentos desagradables. Los momentos desagradables son parte de la vida. Obviamente si no es necesario, no es necesario, pero lo que sucede, yo no puedo decirte mentiras porque no quiero que entres en contacto con una noticia que no es buena. No sé, que el pronto el niño quiera hacer algo que yo sé por mi experiencia que le va a generar algo que no va a ser del todo bien procesado por él, por ella, pero él quiere, y ya puedo estar hablando, por ejemplo, de adolescentes. Yo quiero probarlo, mamá, yo quiero probarlo, déjame hacerlo. Tiene que tener la experiencia. El otro día me decía una mamá de un adolescente. Él tiene una experiencia, tiene una novia en preuniversitario y empezó a tener una aventura con otra. Y la muchacha se enteró y se terminó la relación. Él ahora está muy mal, acaba de ocurrir eso, porque él no le dio la connotación a eso y él realmente lo que quiere es mantenerse con su novia y su novia dice que no va a seguir en una relación con él. Entonces yo le decía, pero ¿por qué estás preocupada? Porque no para de llorar, doctora. Tiene que llorar, eso es frustrarse y tiene que aprender de la experiencia, de lo que se repite, de lo que no se repite, y eso no se lo podemos evitar. Antes ella le había dicho, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hizo. Entonces hay que hacerlo porque además no tenemos tampoco en la medida que ellos crecen y desarrollan manera de impedirle esas cosas. Estar ahí sí, para que nos cuenten, para acompañarlos, para ayudarlos a procesar y que en esa medida vayan aprendiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno haber conversado acerca de estos dos temas que parecían distantes, pero que tienen una gran relación. ¿Y las preguntas más frecuentes sobre ellos? Muchísimas, no te puedes imaginar. Solo uno es un gran bloque y el otro, si la autoestima, baja tolerancia a la frustración. Claro que ya te decía, a veces nos los traen con niños pequeñitos y son cuestiones más de aprender que es normal, lo que hay que acompañarlos para que aprendan. Pero a veces sí, hay otras que tienen que ver con ya dificultades que se han ido instaurando lamentablemente. Y bueno, para eso están Luis y Susi, que nos traen las preguntas frecuentes del canal de Telegram.
La primera pregunta del día de hoy dice así: ¿cómo saber cuándo el enojo y la tristeza forma parte de la expresión emocional y cuándo forma parte de la baja tolerancia a la frustración? Bueno, primeramente que todo, entender que ambas son conceptos que forman parte de los manejos emocionales. El primero de ellos, la expresión emocional, tiene que ver con cómo nosotros estamos exteriorizando esas emociones y esos sentimientos. Por ejemplo, cuando sonreímos es porque estamos alegres, o cuando lloramos es porque estamos tristes. Incluso existen otros cambios a nivel de rostro, a nivel de temperatura corporal, el tono de la voz, que también nos están indicando que estamos sintiéndonos, digamos, enojados, tristes, estamos sintiendo alguna emoción. Y es información valiosa para nosotros, pero es algo efímero, algo que pasa. Sin embargo, la frustración o baja tolerancia a la frustración es cómo nosotros estamos afrontando determinadas situaciones y estas nos van a generar un impedimento para la satisfacción de nuestras necesidades. O sea, dígase que hay una respuesta emocional mucho más intensa, mucho más duradera, y más allá de eso hay algo que tiene que ver justamente con nuestros recursos personológicos que nos está siendo un obstáculo para poder, digamos, satisfacer esa necesidad que tenemos. Y es cuando nos solemos enfadar o rendirnos ante situaciones, o cuando nos sentimos muy abrumados por pequeñas cosas cotidianas que no tienen por qué representar un obstáculo para nosotros, sin embargo, para nosotros sí genera muchísima frustración. Incluso estamos hablando en términos también de infancia y adolescencia. Para ellos, que están en un periodo de desarrollo, tiene que ver también con que no existe una maduración de todos esos procesos, y entonces va a ser mucho más intenso. Y creo que de lo que se trata es justamente, como siempre repetimos, de acompañarlo, de validarlo, de observar qué está sucediendo con él y los por qué, las causas de por qué el niño se siente así. Ayudarlo, no solamente darle recursos, sino que él, con los propios recursos que tiene hasta ese momento, logre entender lo que está sucediendo y pueda llegar a hacer algo. Si nosotros también tenemos nuestros propios recursos, también se los compartimos, pero hay que esperar también a que él poco a poco vaya interiorizándolos y los ponga en acción. En el caso de la segunda pregunta, tiene que ver con cómo fortalecer el autoestima de un niño que está sufriendo burlas en la escuela por alguna de sus características. Aquí es importante poner un énfasis que no, la persona que se burla no se burla no justamente por las características que tiene, porque es que todos somos diferentes, todos somos seres humanos únicos e irrepetibles, todos tenemos características que nos gustan y otras que no tanto, y el niño que va a burlarse de ese otro niño que tiene esa característica no va porque tiene esa característica como tal y llama la atención, sino porque su yo interior está débil y porque él sabe que va a generar un determinado daño. Entonces, se trata justamente de trabajar en ese yo interno que tenemos, en validar al niño, en que él se conozca, que conozca sus fortalezas, que se quiera, que se reconozca como ser humano en este mundo que tiene fortalezas y debilidades. Estimular esas fortalezas porque es donde él es bueno, donde él se desempeña bien. Y estimular esas debilidades porque es lo que les cuesta más y es donde hay que darle un mayor apoyo y donde hay que tener mayor paciencia con él. Pero entonces aquí entra algo fundamental, que es que el niño tiene que reconocer que él merece un trato digno y respetuoso por todas las personas. Como lo mismo, él tiene que darle ese trato a los demás, también se lo tienen que dar a él. Porque él es importante, porque él es valioso como persona, como ser humano. Incluso existen otros recursos que también se pueden trabajar, como por ejemplo el no darle tanta importancia a lo que le están diciendo, porque me están diciendo algo que no es valioso para mí, entonces yo lo puedo ignorar. Y también el hecho de pedir ayuda, que además tiene que siempre que haber un adulto supervisando cuando se den este tipo de situaciones, tanto en la escuela, en la familia, etc. Y recurrir a la ayuda lo hace más fuerte, pero eso hay que hacérselo entender, que al pedir ayuda es una fortaleza, porque él está reconociendo hasta dónde puede llegar y lo que puede y que quiere avanzar, y para hacerlo tiene que ser con esa ayuda de otra persona. Eso está muy bien.
Entonces creo que eso es todo por hoy. Recuerden que Crianza Respetuosa los acompaña con mucho amor y mucha paciencia. Como es habitual, cerramos con un tema musical y la promesa de un nuevo encuentro. ¿De qué hablaremos? Bueno, de la relación familia y escuela, que es un tema muy, muy solicitado. ¿Cómo no? Y que hemos tratado más o menos porque en casi todo Siempre lo que hay hemos una hablado arista, siempre hay una arista pero de la vamos a institución dedicarle un solo educativa. programa. Muy bien, me parece excelente, así que te espero en un próximo encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. A ustedes siempre. Gracias a usted también, familia. Recuerde que puede regresar. Esto es Crianza Respetuosa, un proyecto que siempre encuentra en redes y que en este tiempo, por suerte, por el educativo, está en televisión. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Crecer.